Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Hay un juego de mesa que jugamos mucho cuando yo era niño, que en inglés se llama The Game of Life. En español, el juego de la vida. ¿Nunca han jugado ese juego? ¿No? Ay, ninguno sí, uno sí. Sí, el juego de la vida. A mí me gusta mucho, pero lo que muchos americanos no saben es que ese juego ha existido de una forma u otra por más de 200 años. En el año 1798 llegó un juego de mesa de Inglaterra que se hizo muy popular aquí en los Estados Unidos, que se llamaba el nuevo juego de la vida humana. En ese juego, las virtudes, las cosas buenas que hacías, te hacían avanzar, mientras los vicios te retrasaban. Y según las instrucciones del juego, el punto principal del juego era que la vida es un viaje que comienza en el nacimiento y termina en la muerte. Dios está al timón, el destino es cruel y tu recompensa está más allá de la tumba. Bueno, en 1860 la compañía Milton Bradley produjo su versión de ese juego que se llamaba el juego cuadriculado de la vida. Y en ese el buen camino incluía la honestidad y el valor, y el mal camino la pereza y la deshonra. Y la compañía describía el juego como un juego altamente moral. Pero 100 años después, la misma compañía Milton Bradley hizo otra versión del juego que simplemente se llamaba el juego de la vida. Es el juego que yo jugaba de niño. Pero el propósito del juego ya era muy distinto. En el juego te graduabas de la universidad, ganabas dinero, comprabas muebles, tuviste hijos. Y luego la meta final del juego era el de retirarse a las mansiones del millonario con más dinero. Y desde ese entonces, desde 1960, el juego ha continuado a evolucionar. Y la versión más reciente, pues ya no tiene meta final. No tiene punto al final. Uno puede terminar cuando quiera. En la caja dice, 1000 maneras de vivir tu vida. Tú eliges. En esta versión, los valores no valen. En esa versión, recibes los mismos puntos por ir a bucear que por donar un riñón a un pariente. Y en la descripción en el sitio de web del internet dice, haz lo que sea necesario para retirarte con estilo y con la mayor riqueza al final del juego, que es el punto del juego de la vida. Pero hoy les voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es tu meta en el juego de la vida? ¿Cuál es tu meta en el juego de la vida? ¿Es lograr el sueño americano? ¿Es retirarte con estilo, con la mayor riqueza al final del juego? O sea, ¿cuál es tu meta en el juego de la vida? Hoy vamos a reflexionar sobre esa pregunta. El texto de hoy es la primera lectura que acabo de leer, se lo voy a leer de nuevo del profeta Amós, el capítulo 6. Y dice así: Ay de los que viven tranquilos en Sión, y de los que viven confiados en el monte de Samaria. Ay de los notables de la nación más importante, a quienes acude el pueblo de Israel. Pasen a Calné y obsérvanla. Vayan de allí a Hamat la grande. Bajen luego a Gat de los filisteos. ¿Acaso son ustedes superiores a estos reinos? ¿O es más grande su territorio que el de ustedes? Ustedes creen alejar el día de la desgracia, pero están acercando el imperio de la violencia. Ustedes se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellanan en divanes, que comen corderos selectos y terneros engordados, que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales, que beben vino en tazones y se perfumen con las esencias más finas, sin afligirse por la ruina de José. Ustedes marcharán a la cabeza de los desterrados, y así terminará el banquete de los holgazanes.
Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto de hoy tomó lugar más o menos en el año 750 antes de Cristo. Y ya han pasado como 200 años desde que se dividió la nación de Israel en dos partes, el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. Y no desde hasta los tiempos del Reino Unido, cuando reinaban el rey David y Salomón, habían gozado de una paz y prosperidad como en este tiempo del texto de hoy. O sea, ningún enemigo, ningún potencial mundial estaba amenazando en ese momento. El territorio de tanto Israel como Judá estaba expandiendo, el comercio y el dinero abundaba. O sea, les iba muy bien en el juego de la vida, especialmente para los ricos de Israel. Pero espiritualmente, el pueblo de Dios estaba batallando. Porque aún en medio de todas esas riquezas y prosperidad, ellos se habían olvidado de lo que era más importante. Se les había olvidado de Dios. Ellos pensaban que estaban ganando el juego de la vida, que el punto de la vida era retirarse con estilo y con la mayor riqueza al final. Así que Dios envió al profeta Amós para despertarlos de su apatía espiritual. El profeta Amós era un pastor de ovejas, un hombre del rancho, de un lugar que se llamaba Tecoa, que estaba como 6 millas de Belén. Y el nombre Amós significa el que lleva una carga. Y realmente Amós llevó una carga pesada. Porque Dios le mandó a ese simple pastor de ovejas a decirles a los hombres y mujeres más poderosos del tiempo que ya venía en camino el juicio de Dios y un exilio para ellos. Es que dicen que el trabajo de un predicador es consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. El trabajo de un predicador es consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. Y es lo que hacía Amós. Estaba afligiendo a los cómodos, los estaba despertando. Él no tuvo pelos en la lengua. Él les decía en muchas maneras sobre el juicio venidero de Dios. Pues dice en el versículo 1, ay de los complacientes de Sión y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria. Ustedes, los notables de la nación más importante, a quienes acude el pueblo de Israel. Ay de ustedes, los cómodos, los apáticos, los seguros en el monte Sión y en el monte Samaria. Esos dos montes, en esos montes se encontraban las ciudades capitales de Israel y Judá. Y desde sus casas de lujos y sus palacios en alto, esa gente rica se sentía muy segura. Ellos estaban bien. Ellos estaban ganando el juego de la vida. Pero en eso Dios les recordó sus vecinos, Calné, Hamat y Gat, que esos países también en un momento eran poderosos y prósperos, pero ahora estaban en ruinas. Y pronto lo mismo sería cierto para Israel y Judá. Pero la gente no quería enfrentar esa verdad. El versículo 3 dice, ustedes alejan el día de la desgracia. Y literalmente en el hebreo dice que tiene la idea de que ustedes no quieren pensar en ese día de juicio que viene. Ellos no querían pensar que venía un castigo. Ellos no querían pensar en lo que es más allá de esta vida. Estaban contentos porque pensaban que ya estaban ganando el juego de la vida. Pero el juicio venía. En el año 722 antes de Cristo, los asirios vinieron y llevaron al exilio, al cautiverio, a la nación de Israel. En el año 586 antes de Cristo, los babilonios llevaban a la gente de Judá. Lo que pasa es que nuestro Dios es un Dios paciente y perdonador.
Pero si juegas con Él, su juicio es real. Solo preguntan al hombre rico de la historia de Jesús. Él estaba tan enfocado en disfrutar de las comodidades de esta vida que se le olvidó del que sigue. Si tu meta en el juego de la vida es hacer lo que sea necesario para retirarte con estilo y con la mayor riqueza, vas a perder. Y no es que las riquezas del dinero, las riquezas son malas, no es malo disfrutar de las bendiciones que nos da Dios. Pero cuando el enfoque de tu vida, cuando la mente de tu vida es la comodidad, la diversión, el placer, el dinero, vas a perder. ¿Por qué? Porque estas cosas no duran. Esta vida no es el fin. Tú vas a morir un día. Y solo hay dos destinos después. O el cielo o el infierno. Y al avanzar nosotros en este juego de la vida, nosotros hemos hecho muchos errores. Ha habido momentos en que tuvimos malas prioridades. Viviendo en este país, nos ha chiflado un poco. Y hemos perdido el enfoque, o sea, ya el dinero, el sueño americano, conseguir más cosas es lo más importante. Y luego nosotros, ¿qué? Terminamos, como dice aquí, en los sillones, disfrutando de la vida, desperdiciando el tiempo, viendo pantallas y nuestros teléfonos todo el tiempo. Nosotros hemos llegado a ser flojos en la escuela, flojos en el trabajo, flojos en nuestros hogares. Y por eso nosotros merecemos lo mismo que recibió ese hombre rico en la historia de Jesús. Es que hay un poema escrito por el griego Homero, que se llamaba Homero, que es un poema famosísimo de la historia que se llama La Odisea. Y en la Odisea, el héroe de la historia, Ulises, naufragó en camino a casa. Y terminó en una isla que se llamaba Ojigia, que era una isla con placeres y comodidades mágicos, un lugar, un paraíso. Y ahí la ninfa Calipso lo tentó a quedar. Lo quería tentar para que se quedara ahí para siempre y no volviera a casa. Y Ulises casi cayó. Duró 7 años en esa isla, distraído tanto con todos esos placeres y ni se dio cuenta. Él pensaba que solo habían pasado unos días. Y si no hubiera logrado salir de esa isla, nunca hubiera llegado a su casa, a su hogar. Nosotros tenemos que tener cuidado porque hay muchos calipsos en este mundo. ¿Me explico? O sea, hay muchos placeres, muchas comodidades en este mundo que nos tientan a querer quedarnos aquí para siempre. Cuídate de tu celular, de la televisión, del alcohol, de los casinos, de la pesca, de todas esas cosas divertidas, todas las diversiones del mundo. No son malas. Pero cuando lleguen a ser el enfoque de nuestra vida, y si nos distraemos demasiado con eso, puede ser que nunca lleguemos a casa. Y es por eso que la verdad debo dejar de decir que eso es el juego de la vida. Porque la vida no es ningún juego. Tu alma está en juego. Donde pases la eternidad está en juego. Como Amós, el trabajo mío no es decir a todos lo que quieren escuchar, es afligir a los cómodos, llamarnos la atención del peligro de ese mundo que nos rodea. Si el enfoque de tu vida es lograr el sueño americano, conseguir un buen trabajo, ganar mucho dinero, poder divertirte los fines de semana y luego salir de vacaciones a Disney o en un crucero y luego ya después poder retirarte con estilo y disfrutar de la vida, vas a perder.
Porque ninguna de esas cosas dura. No puedes llevar nada de eso contigo. Y esa vida termina en el infierno. Pero ahora permítanme consolar a los afligidos. Porque el verdadero propósito de la vida, la razón por la que tú estás aquí en este mundo, es ante todo para que conozcas a Jesús y crees en Él. O sea, hablando del juego de la vida, Jesús hizo cada movimiento perfectamente en ese juego en tu lugar. Él sufrió tu castigo para que Dios te pueda perdonar. Él murió para que puedas vivir. Él resucitó para que tú puedas ganar el juego de la vida. O sea, nada más piensen otra vez en Lázaro, en esa historia de Jesús. Lázaro que estuvo cubierto en llagas y que sufrió y batalló toda su vida aquí en la tierra. Él ganó. Él ganó porque confió en Dios su Salvador. Y saber eso cambia la forma en que vivimos la vida. O sea, el propósito de mi vida no es lograr el sueño americano. El propósito de mi vida no es divertirme o gozar de las cosas más finas de la vida o retirarme bien. El propósito de mi vida es servir a Jesús. Es vivir por Él. Es ser el papá y el esposo y el pastor y el amigo que Él me ha llamado a ser, para agradecerle por haberme perdonado tanto y haberme dado tantas cosas buenas. Porque el juego de la vida no es ningún juego. Tu vida no es un juego. La manera en que vives, las decisiones que haces cada día, lo que tú haces, tiene consecuencias eternas. Así que recuerda lo que es más importante. Que confíes en Jesús todos los días de tu vida. Que confíes en que Dios siempre te perdonará cuando arrepientas por causa de Él. Que confíes que Él ya ha ganado el juego de la vida por ti. Pero luego que vivas tu vida. Que vivas por Él. No para ganar, sino para agradecerle al que ya ganó el juego de la vida por ti. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.